Todo arranca de la primera y la segunda ley de termodinámica, la ecuación fundamental de la termodinámica. Si nosotros teníamos un sistema caracterizado por su entropía y su volumen, la primera y la segunda ley de la termodinámica me decía que este sistema tenía una energía interna cuyo valor diferencial podía ser descrito por esta expresión o por, dado que está involucrada la entropía, tenía que haber un término de generación de entropía por irreversibilidad o tener que plantearlo como una desigualdad. O sea que estrictamente este era menor o igual que de diferencia de ese. Ahora analicemos el siguiente problema. Ese sistema que tiene esa entropía y ese volumen, si estuviera constituido por un número de moles del componente 1 de 5 mol y tuviera un siguiente sustancia que tuviera 100 moles y estuviera a la misma entropía y volumen que el sistema anterior, ¿tendría la misma energía de un sistema que tuviese una entropía, la misma entropía y el mismo volumen, pero que tuviese un número de moles de N1 de 100 moles y de la especie 2 tuviera 5 moles? Todo indica de que la energía interna de estos dos sistemas que tienen la misma entropía y el mismo volumen, la energía interna tiene que ser distinta. Porque la energía interna estaba constituido por la energía acumulada en las longitudes de enlace, en los ángulos de enlace y en las interacciones de las moléculas. Y el hecho de tener más moléculas del tipo 1 en un sistema y más moléculas del tipo 2 en el otro sistema, que tienen ángulos y distancias de enlace e interacciones moleculares distintas, va a hacer que su energía interna sea distinta. O sea que no me basta con decir que la energía interna es función de la entropía y el volumen, como les pueden haber dicho por allí en algún rumor que pueden haber recibido en otra época de su vida. La verdad es que también debe depender de cuántos moles relativos hay de cada una de las especies. O sea que la energía interna tiene que ser una función no solamente de la entropía y el volumen, como lo predice la primera y segunda ley de termodinámica reunido, sino también de los NI moles que tenga este sistema. Fíjense que yo no estoy diciendo que dependa del número total de moles, porque la energía, esta energía es extensiva, así que siempre va a depender de el número total de moles. Lo que yo me estoy refiriendo a que depende de las proporciones relativas de los moles de las distintas especies que lo conforman, lo cual significa que indefectiblemente el sistema no está puro. O sea, no está constituido por una sola sustancia, está constituido por más de una sustancia. ¿Cuántas sustancias? NC, porque I varía desde 1 hasta NC, el número de componentes. A partir de acá, y una vez que conceptualmente podemos afirmar de que la energía interna de un sistema depende de la entropía y el volumen, porque son sus variables naturales, y los números de moles de cada una de las especies, lo cual significa que la energía interna es función de... ¿De cuántas variables depende la energía interna? ¿De 2 o de 3? De 2, no. De 3 tampoco.
No se olviden que en esta nomenclatura compleja del ingeniero Macaño, N sub I son NC variables, ¿no? O sea que está dependiendo, así como el criterio que se había planteado en otra materia, en termodinámica, donde toda variable podía ser puesta en función de dos variables termodinámicas cualesquiera, esta comprensión de que depende de los números de moles de cada una de las especies del sistema, me amplía el número de variables diciendo que ahora tiene que depender de NC más dos variables. Si esto es así, entonces, si la energía interna es función de entropía, el volumen y el número de moles, admite un diferencial. ¿A qué será igual el diferencial de E? Será igual a la derivada de la energía interna con respecto a la entropía, manteniendo el volumen y los números de moles de todas las especies constantes, diferencial de S, más la derivada parcial de la energía interna con respecto al volumen, manteniendo la entropía y el número de moles constante, diferencial de volumen, más, dado que no hay una sola NI, sino que hay muchas NI, no se deben olvidar de que esto debería ser la derivada de la energía interna con respecto al número de moles, manteniendo S, B y NJ constantes, donde NJ quiere decir que mantengo constante los números de moles de todas las demás especies, excepto I, diferencial de NI, pero no hay una sola derivada de este término. Hay tantas como especies tengan. O sea que nuevamente no tiene tres términos este diferencial, sino tiene NC más dos términos. Tengo que agregar el símbolo sumatorio. Siguiendo una honrosa tradición, le vamos a dar nombre a estas derivadas. Ya dijimos que esta derivada tenía un nombre muy particular. Colorcito. Esta derivada tenía un nombre particular. Se la llamaba T. ¿Y por qué se la llamaba T? Pues porque era esto. O sea, es el factor que tiene el diferencial de S. Siguiendo con esa tradición, entonces, esto tiene un nombre. Se la llama P. ¿Qué era menos P? ¿Qué era la presión termodinámica? La derivada de la energía interna con respecto al volumen, manteniendo la entropía y los números de moles de todas las especies constantes. Siguiendo esa honrosa tradición, entonces, le vamos a dar un nombre a esta derivada. ¿Por qué no le damos un nombre a esa derivada? Sí, le vamos a dar un nombre. La vamos a llamar potencial químico. Entonces, ¿qué es el potencial químico? Pues el nombre de la derivada. Vaya, me está dando vueltas. Sí, efectivamente, yo voy a decir que el potencial químico de un componente en una mezcla es la derivada de la energía interna con respecto al número de moles manteniendo S, B y NJ. No admito otra definición. Esto es una definición. El nombre que le doy a esta derivada. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? Todo lo demás son consecuencias de una mera definición. El darle el nombre a esta derivada. Con esta línea de pensamiento es que mi posición, ya esa es una posición personal,
Es que no existe el potencial químico de una sustancia pura, porque inherentemente tengo que derivar con respecto al número de moles del componente I, manteniendo los otros moles constantes. O sea que indefectiblemente el potencial químico está asociado a una mezcla, a un sistema compuesto por más de un componente. No puedo derivar con respecto al número de moles de ese componente si es el único, porque no puedo mantener los otros constantes. Es por eso que yo he tratado de ser cuidadoso en termodinámica, de no expresarles en ningún momento, y vean mis grabaciones, tengo la prueba, ahí está señalado así, de que jamás he hablado de potencial químico en termodinámica para sustancias puras. Tengan cuidado con los libros, o sea, a ver, usted me va a decir, pero los libros lo dicen. Sí, por supuesto que los libros dicen muchas cosas, incluido Macaña, que dice muchas pavadas también. Lo importante no es la pavada que dice, sino cómo justifican ustedes después ciertas cosas, ¿no? O sea, porque ustedes hablan del potencial químico, una sustancia pura, yo después les voy a decir, bueno, ¿y de qué depende? ¿Cómo van a aplicar la ecuación de Gies-Düsen para ese caso? Etcétera, etcétera, y no hay forma. O sea, sigo una línea de pensamiento que expresa o indica de que el potencial químico es esta definición, la derivada de la energía interna con respecto al número de moles, manteniendo la entropía, el volumen y el número de moles de los demás componentes constantes. ¿Es una magnitud intensiva o extensiva el potencial químico? Siguiendo el análisis del diferencial de tengo que primero preguntarme si esta energía es la magnitud intensiva o la extensiva o la intensiva asociada. En este análisis, y tal como arranco, indefectiblemente es la magnitud extensiva. Vimos en alguna época también de que siempre podíamos aplicar las magnitudes intensivas, a intensivas asociadas, etcétera, etcétera. Tenemos que tener cuidado porque en físico-química no es tan así. Tenemos que ver en qué condiciones, en qué casos podemos decir que esta expresión es lo mismo para una magnitud extensiva que una intensiva. Por ejemplo, la primera clase, es crítica. Todo esto está en extensivo. Y como ustedes ya se habrán dado cuenta, el tema se llama el potencial químico. Pero no termina acá, o sea, me falta bastante. Si E es extensivo, la temperatura o su derivada, la derivada de la energía interna con respecto a la entropía manteniendo el volumen y el número de moles constante, es una magnitud intensiva, porque la temperatura era intensiva sin ningún lugar a duda. Lo cual quiere decir que la entropía es extensiva. Que en este término más, la presión es intensiva. Así que el volumen es la magnitud extensiva. Con ese razonamiento tengo que ver cuál de los dos, si el potencial químico o el número de moles que está en la diferencial, es extensivo y el número de moles es conceptualmente extensivo. Así que no queda más remedio que decir que el potencial químico es intensivo. No existe un potencial químico extensivo. ¿Perdón? Sí, de la misma forma que ni la temperatura ni la presión tienen una variante extensiva, el potencial químico no tiene una variante extensiva. Es inherentemente intensiva esta variable. ¿Por qué es? La energía interna variable extensiva
dividido número de moles. O sea, es una energía interna por unidad de mol. Es intensiva. Por eso es que hay que tener cuidado porque no existe la variable extensiva del potencial químico. Es por definición la deriva de la energía interna, propiedad extensiva con respecto al número de moles, manteniendo SB y NJ constantes, todos extensivos, para darme una propiedad intensiva llamada potencial químico. Bien. Entonces, veamos qué es lo que está pasando. Entonces, siguiendo con el tema del potencial químico, acabo de expresar la ecuación, la primera y la segunda ley reunidas de la termodinámica para sistemas cerrados, porque estaba así, que era que el diferencial de la energía interna es igual a T diferencial de S menos P diferencial de B más la sumatoria de mu sub I diferencial de Ni. Esta ecuación decía muchas cosas. Primero, que las variables estaban en función, las variables independientes son Ns más 2. Las variables independientes son entropía, volumen y número de moles. Todas las demás variables tenían que ser puestas en función de esas Ns más 2. O sea que el potencial químico, estoy diciéndolo allí, no lo estoy escribiendo por una cuestión de espacio, pero lo que estoy diciendo es que las variables independientes son Ns más 2. Que el potencial químico funciona de la entropía, el volumen y los números de moles. Entonces, si estas son las magnitudes extensivas, veamos qué pasa cuando trato de hacerlo o vincularlo con las magnitudes intensivas asociadas. Esto es, la energía interna es igual al número total de moles por la energía interna molar. La entropía es igual al número total de moles por la entropía molar, porque la propiedad molar, la propiedad intensiva asociada, es la propiedad dividido el número total de moles. El volumen es igual al número total de moles por el volumen molar, y el número de moles del componente I tiene una variable asociada que se lo denomina fracción molar, porque fracción molar es el número de moles de la especie I dividido el número total de moles. O sea que estas expresiones lo que están vinculando son las propiedades extensivas con las intensivas asociadas. O sea, la magnitud intensiva asociada al número de moles del componente I es su fracción molar. Es fuerte lo que yo dije. Es el origen de todos nuestros problemas. Fíjense que sale naturalmente que la fracción molar es la magnitud intensiva asociada al número de moles del componente I. Nosotros heredamos desde química general todos los problemas de soluciones, de todos los problemas de medir composición. Y sabemos que para medir la composición nosotros tenemos la densidad del componente, la concentración molar, la normalidad, la formalidad, el porcentaje en peso, el porcentaje en volumen, la fracción molar y el volumen, y vamos a ver un par más que también hay. Pero de toda esa unidad de concentración, la fracción molar destaca sobre todas ellas. Y a partir de esto, y por esta ecuación, vamos a ver que vamos a arrastrar gran parte, no todo, gran parte de físico-química con la fracción molar.
O sea que eso sí nos introduce un cambio con respecto a química general, porque en química general modellamos la composición, etcétera, etcétera. Pero por este pequeñísimo detalle, hay una natural ventaja en escribir todas las expresiones de físico-química con la fracción molar. O sea que si tenemos que hacer alguna otra unidad, vamos a llevar la otra unidad a fracción molar, por este problema, esta última ecuación. Dicho esto, para insertar una ecuación de arriba voy a calcular los diferenciales. O sea, aquí será igual el diferencial de E. Y si es igual a un producto, es la suma de dos términos, o sea, va a ser igual a N por diferencial de E molar más E molar diferencial de N. El diferencial de entropía es N por diferencial de S molar. Y el diferencial de Ni es igual a N por diferencial de X más X diferencial de N. Soy muy original. ¿Y qué voy a hacer ahora con esto? Sí, lo voy a llevar arriba. Lo llevo arriba. Entonces, si yo llevo todo, o sea, llevo esto ahí, esto ahí, esto ahí, y esto ahí, me queda que N diferencial de molar es T por diferencial de S, o sea, T por N por diferencial de SM más T por SM menos P por N más la sumatoria de los mu sub i por N por diferencial de XI más la sumatoria de los mu sub i por XI diferencial de N. En una sola operación, y lo dejo para que ustedes lo hagan, voy a pasar todo al primer miembro, voy a igualar a 0, ¿está bien? Y voy a sacar factor común n y diferencial de n. O sea, no tengo tanta pizarra, así que van a tener que seguirme. Voy a empezar por la n, entonces yo voy a sacar n factor común de diferencial de E molar, y me fijo que del segundo miembro, T por N por diferencial de SM tiene la N, y lo voy a pasar con signo menos. O sea que es menos T diferencial de SM. Esta no lo tiene, esta tiene la N, pasa con menos como más P por diferencial de BM. Esto no tiene N, acá tiene la N, menos la sumatoria de los mu sub i diferencial de XI. He pasado al primer miembro y he sacado factor común N. Y saco factor común diferencial de N. Más E molar
diferencial de n tiene esto que sería menos TSM más P por BM menos la sumatoria de los mu sub i, x sub i, diferencial de n igual a 0. O sea, lo he hecho implícito, he igualado a 0, y he sacado factor común n y diferencial de n. Lo siguiente que yo tengo que decir de esta expresión, que lo demostraron los matemáticos, porque en realidad es una propiedad de lo que se llama funciones homogéneas de grado 1. La función homogénea de grado 1 ya fueron estudiadas por Euler, si se acuerdan de las ecuaciones diferenciales homogéneas, aquellas cuyas f de lambda x era igual a lambda a la n por f de x. ¿Se acuerdan de las homogéneas? Sí. Estoy aplicando esa propiedad en un caso concreto. Me dice que si mi sistema material, mi sistema, tenía n sub i moles y tenía por consiguiente un número total de moles n no puede ser 0. O sea, este n no puede ser 0. Porque si fuera 0 no tendría sistema, no tendría moles. Y lo segundo es que los diferenciales no son 0. Si el diferencial fuera 0, toda la teoría del cálculo infinitesimal sería 0. O sea que este diferencial de n también es distinto de 0. Eso significa que para que esta suma de dos términos sea igual a 0, no queda más remedio que aceptar, a regañadientes, de que esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Si eso es igual a, si esos dos factores son iguales a 0, para que todo me 0, entonces lo que te me está diciendo, ingeniero, que el diferencial de E molar es igual a T por el diferencial de S molar menos P por el diferencial de BM más la sumatoria de diferencial de X sub I, y que EM es igual a T por SM menos PBM más la sumatoria de los mu sub I XI. Vaya. De una sola expresión de definición de potencial químico ya obtuve dos. Se me duplicó. Estos son como las células que se duplican cada 5 minutos. O sea, ¿y esta se me duplicó? Oh. Dos expresiones básicas y fundamentales, derivadas de la primera y la segunda ley reunidas para sistemas que son de más de un componente. Fíjese el cambio fuerte. El diferencial de energía molar es igual a T por S molar, es igual a T por el diferencial de entropía molar, menos P por el diferencial de volumen molar, más la sumatoria de los potenciales químicos por el diferencial de la fracción molar. Y que la energía molar variable integrada es igual a T por S molar menos P por BM más la sumatoria de los mu sub I por XI. O sea, es fuerte. O sea, eso implica que hay una expresión integral. Si yo tuviera, ¿cuánto vale el valor de la entropía molar, el volumen molar, la temperatura y presión del sistema? ¿Cuánto vale el potencial químico de su fracción molar? Sumo todo eso y tengo el valor de la energía interna molar. O sea, no tengo que integrar, no tengo que hacer nada, ¿no? O sea, está todo ahí. O sea, si tuviera los valores esos, ¿no? Mientras que la expresión diferencial es fuerte. Tan fuerte es esta escisión o división a partir de la definición de potencial químico y el hecho de que sea una función homogénea de grado 1,
en los números de moles, cuya opción es esta, que tiene una tercera consecuencia muy interesante. Ay, no quiero borrar todo porque si no, vete que volver a escribir todo de vuelta. Y no sé qué es lo que lleva menos tiempo. Si volver a escribir las dos conclusiones. Bueno, eso lo borro. A ver si lo entiende, ingeniero. Usted me acaba de afirmar que la energía interna molar es igual a T por diferencial de S. T por S molar menos P por B molar más la sumatoria de los potenciales químicos por X sub I. Si usted me hace esa afirmación de esa expresión integrada, entonces esa expresión admite un diferencial. O sea que, viéndola tal como está, el diferencial de E molar es igual a T por el diferencial de S molar menos S molar más S molar diferencial de T menos P por el diferencial de B molar menos B molar diferencial de P más la sumatoria de los mu sub I diferencial de XI más la sumatoria de los X sub I diferencial de mu sub I. Porque admite un diferencial. Se puede diferenciar. Pero entonces no lo entiende, ingeniero. El diferencial de energía interna molar es esta expresión o es esta expresión. Póngase de acuerdo. Porque no son iguales. Pero si no son iguales, y todo indica de que sí, son iguales. Porque ambas son expresiones del diferencial de energía interna molar. ¿Eso significa que los puede igualar? Y sí, porque ambos son el diferencial de energía interna molar. Eso significa entonces que lo voy a tener que escribir todo de vuelta, T por diferencial de S molar, más S molar diferencial de T, menos P diferencial de B molar, menos B molar diferencial de P. Es igual a T diferencial de S molar, menos P diferencial de B molar, más la sumatoria de los mu sub I diferencial de X. Y si estos dos son iguales, entonces este se va, T diferencial de ese molar se va con este está con signo menos, este está con signo menos, y este diferencial de aquí se va con este. Entonces, lo que me queda, por improbable que sea, debe ser cierto. S molar diferencial de T menos B molar diferencial de P más
la sumatoria de las x sub i diferencial de mu sub i tiene que ser igual a 0. Estás reproduciendo a una escala exponencial. O sea, de 2 se divide en 2, pero esta vez no se divide en 2, se sacó una hermana más. O sea que de una simple expresión de definición de potencial químico, yo puedo obtener 3 expresiones fundamentales. El valor del diferencial de la energía interna molar, la primera y la segunda ley de la termodinámica reunidas, que dice que es P diferencial de C molar menos P por diferencial de D molar, más la sumatoria de potencial químico por el diferencial de la fracción molar, la expresión integrada de la expresión anterior, la llamamos así, aunque en realidad para demostrarla no he tenido que integrar nada, la llamo integrada porque no tiene diferenciales, más una tercera relación extremadamente importante que fue desarrollada inicialmente por 2 científicos que se llamaron Gibbs y Duhem, que establece que todos los potenciales químicos no son independientes. Están vinculadas por una ecuación. O sea, esta ecuación, la ecuación de Gibbs-Duhem, vincula los potenciales químicos porque, suponiendo que la temperatura y la presión sean constantes, la reducción no las requiere que sean constantes, pero para ejemplificarlo, si la temperatura y la presión son constantes, sus diferenciales son 0, y eso quiere decir que la suma de las fracciones molares por el diferencial de los potenciales químicos es igual a 0. O sea que todos los potenciales químicos no son independientes. Igual que todas las fracciones molares no son independientes, porque la suma de las fracciones molares debe dar 1. O sea que, como ya lo vimos en integración 2, las fracciones molares están todas vinculadas por una ecuación. No son todas independientes. Lo mismo le pasa al potencial químico. No son todos independientes porque están vinculadas por esta ecuación, la ecuación de Gibbs-Duhem. Bien. Dichas estas expresiones fundamentales derivadas de la definición o obtenidas a partir de la definición del potencial químico, tengo que pensar, lo voy a plantear de vuelta con la inicial. La ecuación inicial había sido que el diferencial de T diferencial de S menos P diferencial de B más la sumatoria de los mu sub i diferencial de Ni. La ecuación origen de todos nuestros problemas. La primera y la segunda ley de la termodinámica reunidas. En magnitudes extensivas. A la cual yo había planteado que era menor o igual. Por el problema de la entropía y la irreversibilidad. Siguiendo otra sana costumbre, si yo introducía aquí, no lo voy a hacer, lo dejo para que lo hagan ustedes en un examen, me lo tienen que hacer, así que está dicho, vean la grabación de que tengo que reproducir lo que ustedes ya saben, por eso que no lo voy a hacer, el hecho de que yo tengo 3 funciones auxiliares. ¿Cuáles funciones auxiliares? Esas funciones auxiliares. ¿Qué era la entalpía? No admite otra respuesta, así que no la busquen. Ustedes que están en internet porque están viendo esto, vayan a Google, digan, ¿qué es la entalpía? Le va a mostrar 25 millones de resultados. No me importa. La única respuesta es la mía. Esta, no hay otra. No hay otra que H es igual a E más PB. Es esa. ¿Sí? La definición de la función auxiliar. Obviamente con eso venían las definiciones de A, E menos TS, y de G,
E más PB menos TS. ¿Por qué? Por definición. Las definiciones no se discuten. Las definiciones se definen. O sea, no me pregunten por qué la llamó así Gibbs. Gibbs se le ocurrió, se le prendió la lamparita y dijo, ¿qué pasa si hago esto? Listo, hago esto. Si aplicábamos, estas son las definiciones y en sus definiciones no está el potencial químico. ¿Está bien? O sea, lo cual no implica que no se la pueda calcular, que se tienen que aplicar, que ya lo vamos a ver nuevamente. Si ustedes aplican esto y el procedimiento era, y lo tienen que saber de memoria, calculan el diferencial de H, o sea, no lo voy a hacer ni con G porque ya lo saben, calculan el diferencial de G, reemplazan en el diferencial de G, que tienen que poner los diferenciales todos, reemplazan el diferencial de E con esta nueva definición del diferencial de E, que involucra la sumatoria de los potenciales químicos, diferencial de N, llego al conjunto de 4 ecuaciones fundamentales derivadas de la primera y la segunda ley de la termodinámica, que eran, y van a ser, diferencial de H es menor o igual a T diferencial de S más B diferencial de P más la sumatoria de mu sub I diferencial de NI, que el diferencial de A es menor o igual a menos S diferencial de T menos P diferencial de B, porque tienen que ser las dos negativas, más la sumatoria de mu sub I diferencial de NI, y que el diferencial de G es menor o igual a menos S diferencial de T, más B diferencial de P, más la sumatoria de mu sub I diferencial de NI. Este conjunto de 4 ecuaciones fundamentales se desprende con el mismo procedimiento que veníamos haciendo antes, que lo acabo de señalar y lo acabo de delinear y lo pueden demostrar ustedes fácilmente cuando tengan ganas después de que terminen de ver este video y estén, en total están cenando ahora, así que no me vean que van a cenar. O sea, están cenando porque yo no los veo, o sea que pueden comer tranquilamente mientras no me abran video y no queden escrachados de ahora para siempre, de que estaban cenando mientras estaban escuchando esta clase de fisicoquímica. Y cuando terminen de cenar, se ponen a hacer esta traducción que es una pavada. Entonces, haciendo el mismo análisis que estaba planteado, que acabo de plantear para funciones homogéneas, se pueden deducir otros cuatro escenarios de el diferencial de entalpía molar, el de energía libre de Helmholtz molar y el de energía libre molar, con las dos expresiones que ustedes estaban viendo recién, la expresión integrada y la expresión diferencial, con la fracción molar. O sea, concretamente, si ustedes aplican lo mismo procedimiento que hicimos recién, llegarían a la conclusión de que el diferencial de G molar es menor o igual a menos S molar diferencial de T, más B molar diferencial de P, más la sumatoria de los mu sub I diferencial de XI. Que lo que tengo que hacer es cambiar los números molares por la fracción molar. ¿Está bien? Y que por consiguiente también lo van a poder demostrar fácilmente que G molar es igual a T por S molar menos T por S molar más B molar por P más la sumatoria de mu sub I por X sub I. No vayan a olvidarse la I del mu del potencial químico porque es el potencial químico de un componente en la mezcla. ¿Sí? Y por consiguiente admite la ecuación de Gibbs-Duhem, entonces lo que se calcula en la ecuación de Gibbs-Duhem le va a dar esto. Pero, haciendo el mismo análisis que nosotros
habíamos planteado para definición del potencial químico y comparando estas expresiones con las originales, o sea, dado que esto era el nombre que tenía una derivada, o sea que el potencial químico es igual a la derivada de la energía interna con respecto al número de moles, manteniendo S, B y NJ constante, aplicando ese mismo criterio a las tres ecuaciones restantes de que son los nombres de las derivadas, es el mismo análisis que hice al comienzo, va a ser igual a la derivada de la entalpía con respecto al número de moles, manteniendo S, P y NJ constante, y va a ser igual a la derivada de la energía libre de Helmholtz con respecto al número de moles, manteniendo T, B y NJ, y va a ser igual a la derivada de la energía libre de Gibbs con respecto al número de moles, manteniendo T, P y NJ constantes. O sea que el potencial químico sea igual a la derivada de la energía libre molar parcial con respecto al número de moles, manteniendo T, P y NJ constantes, es una mera conclusión de su definición, porque su definición es esta. Y si ustedes no saben de dónde salió esto, repito que el origen era de que, lo voy a hacer sobre G por la importancia que tiene. Me está diciendo que, esta ecuación me está diciendo que G es función de T, P y NI. Por consiguiente admite un diferencial. El diferencial de G es igual a la derivada de G con respecto a T, manteniendo P y NI constante diferencial de T, más la derivada de G con respecto a P, manteniendo T y NI constantes diferencial de P, más la sumatoria de las derivadas de G con respecto a NI, manteniendo T, P y NJ constantes diferencial de NI. Y igualando y observando que esto es igual a esto, es que llegó a la conclusión de que el potencial químico es la derivada de G con respecto a NI mantenido T, P y NJ. O sea que tenía que haber demostrado primero estas tres, ¿no? Que se muestra una muy fácil. Que haga ese mismo procedimiento de termodinámica. Bien. O sea que en conclusión, el potencial químico es la derivada de la función termodinámica, magnitud extensiva, con respecto al número de moles, manteniendo sus variables naturales y NJ constantes. ¿Lo dije muy rápido? Vuelvan a ver la grabación, porque esa frase la tienen que decir así, no queda otra. O sea, no tomaron nota, el ingeniero Macaño dijo, bueno, van a tener que hacer un apunte y no buscar los apuntes de Emilio, que son muy buenos, pero que no sirven para nada, y volver a tener esto, ¿no? O sea, bien.